Bueno, vamos a darles la bienvenida a todos ustedes que han tenido a bien responder la invitación que le hemos hecho desde hace 3 semanas y que les ha estado, por su interés, por sus necesidades, por sus circunstancias personales, atentos al desarrollo de esta sesión de trabajo en el cual, como ya estaba anunciado, se les va a comentar de manera directa y en vivo las características, los rasgos, todo lo que abarca los alcances de la negociación de deudas de persona natural no comerciante reguladas en el Código de Procedimiento, en el Código General del Proceso, en los artículos 538 y siguientes. Estamos adelantando esta sesión desde la Notaría 19 de Bogotá, que nos hemos lanzado de manera con todos los requerimientos legales, pero hemos acogido con mucho interés sacar adelante y colaborarle a las personas que tengan a bien acudir a la notaría, como también pueden acudir a otras notarías o a cualquier centro de conciliación, para que les apoyemos en su objetivo de rescatar ese equilibrio financiero y podríamos decir esa dignidad financiera, dado que, como es de todos conocido y por ustedes padecido, por razones diversas, por un mal negocio, por una mala inversión, por una desvinculación laboral, por un accidente, por una estafa, etcétera, se han visto, o cualquiera de nosotros podemos vernos vistos en alguna situación de revés económico y podríamos como utilizar la metáfora bíblica de las vacas flacas. Por consiguiente, las deudas aparecen como monstruos que nos pretenden devorar, y los cobros, las maneras actuales de cobros en la cual recibimos de entidades privadas y financieras, llamadas, asedio telefónico, etcétera, que no son deseables y que nos causan y nos generan mucho estrés, enfermedades, desequilibrios emocionales, pérdidas de ver con lucidez un futuro para volver otra vez a recuperar la salud financiera. Entonces, seguramente todos conocemos que está reportado en Datacrédito, estar siendo objeto de cobros prejurídicos, no es grato. Y uno de los beneficios y de las salidas que se encuentran a través de la negociación de deudas es que cesan este tipo de presiones psicológicas, cesan este tipo de asedios telefónicos, entre otras cosas, como un efecto que incluso la ley no lo prevé, pero que sí es una consecuencia natural del proceso de negociación, en la cual legalmente se pide que cesen este tipo de asedios, podríamos decir, como lo cuenta antes, de carácter psicológico, y que nos pueden generar otros efectos en la salud, en la convivencia familiar, y que generan obnubilación para pensar en salidas objetivas. Yo creo que este proceso de negociación es un espacio de respiro para que tengamos una visión objetiva y encontrar de común acuerdo con los acreedores la mejor opción de pago, porque ellos parten del supuesto de que hay una voluntad de pago, de que se quiere digamos, dar la cara, sentarse en la mesa con los acreedores y decirles: vea, tengo esta fórmula de pago, ¿a ustedes cómo les parece? Y se entra y se comienza un proceso de negociación sin ninguna
situación de agresión ni física ni verbal, de ninguna índole, pues para eso estamos, yo estoy como notario, estamos los conciliadores presentes para llamar a la cordura cuando la emotividad surja y se pueda hacer una explosión de ira o de mal humor, y entonces llamar a la cordura e iniciar bajo una línea de comunicación tranquila, amable, un proceso que puede terminar en unos arreglos de trabajo. Nosotros hemos adelantado en los últimos años unos procesos de negociación en el cual la mitad de dichos procesos de negociación han terminado en acuerdo aceptado por los acreedores, en acuerdo firmado y acuerdos que se están cumpliendo, porque pues puede ser que se llegue a un acuerdo y incumplirlo. Estamos con un 50% de procesos de negociación que han finalizado, repito, en acuerdo que se está cumpliendo. Hay otro 40% que se ha ido a liquidación obligatoria. De ese 40%, más o menos un 26% está en liquidación obligatoria. Se les advierte tanto a los acreedores como como al deudor las circunstancias que implican entrar en ese proceso de liquidación obligatoria. Incluso el restante 14%, lo que pretenden a través del proceso de negociación de deudas es llegar a la liquidación obligatoria. En cuanto a las objeciones, pues les puedo comentar que solamente tenemos un 10% de casos con objeciones, dado que pues, los casos que se aceptan se evalúan previamente para que se vea que cumplen los requerimientos legales, para que se vea que luego van a tener un desenvolvimiento normal, previsible y, por qué no, exitoso para las dos partes, para la parte deudora y para los acreedores. Entonces, desde el punto de vista legal, buscamos de que cuando se acepta un proceso de negociación se cumplan todos los requerimientos, por consiguiente, el porcentaje de objeciones, a mi juicio, es de esa cifra, que realmente lo considero lo considero bajito, pero eso se debe a esa evaluación previa. Entonces, dentro de este marco general, vamos a dar paso, después de este marco general, a la intervención de quien aquí en la notaría, en nuestro apoyo, que es la doctora Tania Guajardo, que es abogada chilena, especializada en insolvencia en la universidad respectiva ya en Chile, y aquí ha estado también inmersa en actividades académicas, profesionales, y como les decía y reitero, en nuestro apoyo aquí en la notaría en el tema de los procesos de insolvencia. Entonces, le cedo la palabra a ella para que ya de una manera muy puntualizada nos señale lo que denominamos los requisitos esenciales y formales para el inicio, el trámite y la culminación del proceso de negociación de deudas. Doctora Tania. Muchas gracias, doctor José Miguel, en primer lugar por esta invitación. Saludar a todos nuestros seguidores que nos están viendo en vivo, decirles que el día de hoy, al finalizar nuestra charla, van a poder realizar sus preguntas, así que no duden en escribir en el chat para poder guiarlos. Como bien decía el doctor José Miguel, lo que queremos en el fondo es darles a ustedes una guía de cómo superar ese desequilibrio patrimonial que hoy día los tiene tan agobiados. Qué valioso es, doctor José Miguel, hoy en día poder dormir tranquilo, ¿cierto? Muchos de nuestros usuarios no pueden conciliar el sueño porque están pensando en sus deudas, porque les están a las 6 de la mañana llamando, y la verdad es una situación que a cualquier persona eso lo mantiene muy estresado. Entonces, en el día de hoy, en la Notaría 19, les vamos a decir cómo podemos superar ese desequilibrio patrimonial. Bueno, primero que todo vamos a hablar entonces de los requisitos. Los requisitos están establecidos en la ley 1564 de 2012, como dijo el doctor José Miguel. Está regulado en la ley general, en el Código General del Procedimiento.
El Código General del Proceso, perdón. Y este procedimiento lo que busca es que aquellas personas que son naturales, es decir, no comerciantes, que tengan 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores y estén en un estado de cesación de pago, puedan acceder a este procedimiento. Entonces vamos a analizar el primer requerimiento. Si una persona natural no comerciante, es decir, esta ley no la aplica a empresas. Existe una ley que se le aplica a empresas, más esa no es de competencia de las notarías, por lo tanto deben adelantar sus procedimientos en la Superintendencia Social. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no podemos recibir empresas aquí. Segundo, uno puede ser una persona natural, pero comerciante. ¿Cuándo uno es comerciante? Cuando ejerce actividades de comercio. Por ejemplo, usted no tiene formalizada su empresa, más sin embargo realiza actividades de comercio. Entonces las actividades de comercio están establecidas en el artículo 21 y 22 del Código de Comercio. Entonces, por ejemplo, si usted vende seguros de forma informal, eso es una actividad de comercio. Entonces, por tanto, si usted no es empleado y lo hace en forma freelance, sería una forma de tener una actividad comercial. Entonces, importante primero definir eso. Se le puede aplicar a cualquier persona que sea independiente, que tenga o no contrato laboral, pero que ejerza profesionalmente, en el fondo, su oficio. En cuanto al segundo requisito, usted debe tener mínimo 2 acreedores, 2 bancos, o un banco y una persona natural, o muchos bancos y una persona natural. Lo importante es que exista una pluralidad de personas jurídicas o naturales a las cuales le debamos. Entonces, por ejemplo, usted le puede deber a Bancolombia, a Banco de Bogotá, y también, por ejemplo, le podría deber a algún prestamista que le haya usted dado en mutuo algún dinero. Entonces, podemos negociar con todas estas personas. Entonces, mínimo 2 o más acreedores. En consecuencia, usted debe tener 2 o más obligaciones, o sea, 2 obligaciones que como mínimo que estén pendientes de cumplir. Y finalmente, la ley habla de un estado de cesación de pago. Ese estado de cesación de pago se demuestra a través de 2 cosas. Que el 50% de sus obligaciones esté en un estado de no pago por más de 90 días, o, si usted no cumple ese requisito, que se estén llevando en ese momento en su contra 2 procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. Entonces, eso en cuanto a los requisitos. Vamos a hablar entonces ahora de los beneficios de esta ley. ¿Por qué yo me acogería a esta ley? ¿Por qué los acreedores están obligados a negociar conmigo? Bueno, primero que todo, porque los efectos de acogerse a la ley, el acreedor participe o no, le son obligatorios, ¿ok? Es decir, si yo logro un acuerdo de pago con los requisitos que la ley lo establece, y hay algún acreedor que no quiso participar del procedimiento y estaba notificado, el acuerdo de pago le es obligatorio. Es decir, necesitamos, ¿cuál es el requisito para lograr ese acuerdo de pago? Que 2 o más acreedores voten a favor de su acuerdo de pago. Generalmente los acreedores solicitan que sea un periodo de 60 meses. Otro de los beneficios es que los procedimientos que se están llevando en su contra, doctor José Miguel, quedan suspendidos. El estado en que se encuentre. Entonces, maravilloso, porque si a mí me van a rematar mi casa, yo puedo paralizar ese procedimiento. No dice la ley que se vaya a eliminar ese procedimiento, que deje de suspender. Puedo paralizarlo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que logremos ese acuerdo de pago o no se logre. Ya vamos a analizar cuáles son los efectos de que se logre y no se logre. Y otro de los beneficios es que usted dentro del procedimiento no debe pagar a sus acreedores. Esto se debe en realidad a una igualdad entre los acreedores. Los acreedores no deberían conseguir pagos en forma independiente, porque la idea es concentrar, organizar sus recursos para pagar a todos los acreedores. Entonces, ¿cómo funciona eso? Usted le dice a los acreedores, miren, yo tengo para pagar máximo mensualmente 600.000 pesos. A todos, eso incluye lo que le debo a la DIAN o lo que le debo a Secretaría de Hacienda, un acreedor de primera clase. Lo que incluye mi carro, lo que incluye mi casa y lo que incluye todo el resto de tarjetas de crédito, incluso la letra que me dio el prestamista. Entonces, esos 600.000 pesos se van a dividir de acuerdo al porcentaje que cada acreedor representa. O sea, ahí en cuanto a los beneficios y un poquito en las reglas.
doctor, tenemos aproximadamente entre 60 días hábiles, prorrogables por 30 días más para poder negociar. O sea, estamos hablando de alrededor de 4 meses y medio para que usted logre ese acuerdo de pago. O sea, un alivio importante durante todo ese tiempo. Y como le comentaba el doctor, en la notaría tenemos un alto porcentaje de acuerdos, el 50%. Pero fíjense que el otro 50%, como les comentaba él, solamente un 26% no buscaba la liquidación. Hay personas que sí la buscaban, un 74% sí querían llegar a ese estado. Bueno, eso en cuanto a los requisitos y a los beneficios. Ahora, como les comentaba, hay ciertas reglas que se tienen que cumplir dentro de este procedimiento. Usted necesita tener a su favor 2 o más acreedores que le voten positivo al acuerdo. Y la ley establece una distinción. Si usted va a cumplir su acuerdo en 60 meses, la ley nos dice el 50%. Pero si usted se excede de ese plazo, la ley dice que a partir de más de 60 meses, o sea, 61 meses y así en adelante, vamos a necesitar el 60% del costo. O sea, es una de las grandes excepciones. No quiere decir entonces, porque hay un mal entendimiento de que si yo no puedo pagar en 5 años, no me van a votar positivo. No es así. Los acreedores, por regla general, sí son condescendientes a dar un poquito más de plazo. Eso sí, no le van a dar 15 años, 20 años nuevamente. La idea es que usted en el fondo salga también rápidamente de eso. Hay algo muy interesante que pasa y es que la gente me pregunta, ¿y qué pasa con data crédito? ¿Qué pasa con esa parte? Bueno, aclararle a las personas que ya estando en mora, ya ustedes tienen un reporte negativo. La ley de habeas data establece que cuando ustedes se acogen al procedimiento, nosotros como notaría tenemos que informar a las centrales de riesgo de la existencia del procedimiento. Entonces se va a cambiar esa anotación negativa por literalmente una anotación que se llama Ley 1564, que hace referencia entonces al número de esta ley. Y eso le da aviso a la comunidad financiera de que usted está acogido a este procedimiento. Y se va a mantener esa anotación hasta que usted logre el acuerdo de pago. La verdad es que ahí, doctor, hay ahí como un vacío. No se ha establecido concretamente si se debiese levantar esa anotación que no es ni negativa ni positiva, sino que le dice a la comunidad, esta persona tuvo un desequilibrio patrimonial y en estos momentos está cumpliendo. Entonces, no hay una normativa que les obligue inmediatamente a los acreedores a levantar esa anotación. Aquí me surgiría una pregunta. Sí, dígame, claro. Y es... aún con la anotación, si es considerado por las entidades financieras como un obstáculo para un nuevo crédito. La verdad es que como entidad financiera, si yo me pongo desde el punto de vista de los bancos y analizo los antecedentes, me dice que esta persona ha dedicado ya el 100% de sus recursos para pagar obligaciones que ya ha contraído. Sin embargo, eso no significa que ellos pudiesen tomar el riesgo nuevamente de volver a prestarle. Pero es una anotación en el fondo que a ellos les advierte que la persona ya tuvo ese desequilibrio patrimonial. No es impediente, pero en el fondo la idea es que las personas no se endeuden más, ¿no? O sea, llegaron a ese estado extremo porque no pudieron administrar en el fondo todos esos créditos que se les dio, por cualquier haya sido el motivo. O sea, cualquier motivo es muy válido. Y la idea entonces es que primero cumpla ese acuerdo y una vez que cumpla, se levantan todas esas anotaciones y puede naturalmente volver a endeudarse. Entonces me surge una siguiente pregunta. ¿Esa anotación persiste hasta cuándo? ¿Hasta cuando se dé el acuerdo o hasta cuando se termine de cumplir el acuerdo? Hasta cuando se termine de cumplir el acuerdo. Así es. Sin embargo, esa anotación cambia si es que nosotros nos vamos a un procedimiento de liquidación, que es el segundo procedimiento del que les hablaba el doctor José Miguel. Hay, como les habíamos comentado, hay personas que buscan su acuerdo de pago, salvar su casita, salvar su autito o los bienes que tengan, o simplemente por honrar los acuerdos, buscan lograr en el fondo esta forma de pago, ¿no? Pero hay personas que en realidad están en un desequilibrio patrimonial tan grande que ahí ya no estamos trabajando con prevenir la insolvencia, porque el acuerdo en realidad lo que busca es prevenir esa insolvencia.
ya son insolventes propiamente tal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día esas personas pueden ser ejecutadas, les pueden quitar, embargar su salario, les pueden quitar lo que tengan y aún así quedar adeudando, porque usted sabe que los intereses moratorios se computan día a día. Yo creo que muchas de las personas que nos están viendo en estos momentos han sentido que en algún momento pidieron 1 millón y terminaron pagando el triple, o que se atrasaron y que intentaban ponerse al día, pero no lograban cubrir la cuota y el capital no bajaba. Eso se debe a que día a día se están computando intereses moratorios. Entonces, eso no permite, por así decirlo, que las personas salgan rápidamente de sus deudas. Cuando las personas están en mora, por regla general, los bancos demoran entre 90 a 100 días en iniciar demandas. No es que sea una regla específica, sino que los bancos saben que si usted no me pagó la primera cuota y no me pagó la segunda cuota, ya no me va a pagar la tercera, entonces yo ya debo iniciar los procedimientos para, en el fondo, recuperar esa cartera. ¿Y qué es lo que pasa? En los procedimientos ordinarios, no estamos hablando todavía del procedimiento de liquidación de la insolvencia, a mí me pueden rematar, me pueden quitar en el fondo parte de mi salario, que es el quinto, solamente un quinto es embargable, y aún así quedar debiendo y sentir que nunca puedo pagar las deudas. Eso sí, imagínense que cada colombiano puede tener en realidad hasta más de 15 acreedores porque existen una cantidad de instituciones financieras que están prestando dinero. Y en los hechos eso significa que tenemos a 15 jueces trabajando por lo mismo. Una bicicleta, un carro, toda esta gente y todo el aparato judicial se está moviendo por cobrar eso. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el legislador? Pues bueno, este es un problema que está colapsando nuestros tribunales, a nuestros jueces, y entonces tenemos que ordenar este gran desorden que hay aquí. Y qué mejor que a través del derecho concursal. Eso es lo que estamos hablando hoy en día y le estamos explicando a la gente que nos está viendo. Vamos con ya 70, fíjese doctor, vamos con 70 ya personas que nos están viendo en vivo. Así es, esto viene a ordenarles entonces no solamente la vida financiera a ustedes, sino que también al sistema judicial, a las ramas judiciales. Y va a reunir entonces todos estos procesos que están dando vuelta como satélites alrededor de usted, los va a concentrar solamente en uno solo. Esa concentración se da a través del procedimiento de liquidación patrimonial, que solamente se le da la apertura en caso de que haya fracasado el acuerdo o el acuerdo haya tenido algún vicio de nulidad. ¿Cuándo nosotros podemos llegar a algún vicio de nulidad? Pues por ejemplo cuando otorgamos privilegios a acreedores que no tenían. Ya vamos a hablar de las clases de crédito, pero más o menos para ir introduciendo en lo que es la liquidación patrimonial. Bueno, entonces, ustedes se preguntarán, Tania, llevo a la liquidación patrimonial, solamente tengo un carro que vale 20 millones de pesos y mi casa, y mis deudas ascienden a 150 millones de pesos. ¿Qué pasa entonces? ¿Me va a suceder lo mismo que con los procedimientos ejecutivos? ¿Me van a quitar todo y voy a seguir debiendo? Pues fíjese que el legislador encontró una solución alternativa. Y es que si los acreedores no fueron capaces, conjunto con la persona deudora, lograr un acuerdo de pago, esas obligaciones se van a extinguir, doctor. ¡Qué beneficio! Es un gran beneficio. ¿Qué significa extinguir? Un perdonazo. Vamos a explicar un poquito más. Un borrón y cuenta nueva. Un borrón y cuenta nueva, sí, total. Yo no sé si ustedes, nuestros espectadores, alguna vez han escuchado sobre la prescripción. La prescripción es una forma de extinguir las obligaciones. Por ejemplo, también cuando las personas mueren, esa es una forma también de extinguir las obligaciones. La forma normal sería extinguir la obligación a través del pago. Este procedimiento de liquidación entonces es una forma de extinguir las obligaciones, es decirle, a usted se le hace un borrón y cuenta nueva, usted entrega lo que tiene y puede luego entonces volver a reemprender porque por los efectos de la ley se les hace en el fondo este gran perdonazo. Ahora... O sea, perdón una pregunta. Sí, claro. O sea que si se llega a la liquidación obligatoria, las deudas insolutas, o sea, las no pagadas, desaparecen. Desaparecen, usted responde con su patrimonio, eso sí. Y si yo puedo rehacer mi equilibrio económico y puedo recibo una herencia, por ejemplo, no tengo que destinar esa herencia a pagar deudas. Hay que distinguir ahí, es una muy buena pregunta, doctor. Si la herencia usted la adquirió con posterioridad al inicio del procedimiento de liquidación,
ese se considera un bien futuro, que no entra en el procedimiento de liquidación. Pero todos los bienes que la persona adquirió antes de iniciar el procedimiento de liquidación van a ir a responder. Y si eso ocurre con la herencia, ¿también ocurriría con la liquidación de la sociedad conyugal? Lo que sucede es que con la liquidación de la sociedad conyugal, la ley mira en forma independiente a cada uno del matrimonio. Entonces, en realidad, el cónyuge va a responder por lo que realmente tenga su nombre. Por ejemplo, si usted tiene una casita con su mujer y lo tienen en un 50 y 50, no es que se vaya a liquidar la sociedad conyugal de ellos, sino que solamente se va a tomar el 50% de la obligación, de lo que le pertenece, por ejemplo, al marido, y la mujer conserva su 50%. ¿Okay? Pero habría que liquidar la sociedad conyugal. No necesariamente liquidar la sociedad conyugal, solamente que él paga con su porcentaje. La verdad es que la ley, en ese sentido, hay un vacío, no habla de que se tenga que liquidar directamente. La insolvencia no es causal de liquidación de la sociedad conyugal, no es causal de liquidación, ni de liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. O sea que para poder responder tendría que liquidarse, o sea, que la sociedad conyugal protege en cierta manera frente a los acreedores. La parte del cónyuge que no ha sido incluido. Sí. Okay. Así es. Entonces la ley es un procedimiento que, si bien es cierto, es plural en cuanto al número de acreedores, es unipersonal respecto a la persona que se acoge. Esa es una de las preguntas que nos hacen bastante. Hay otras personas que también me preguntan mucho, ¿qué pasa si yo tenía embargado mi sueldo? Pues la ley en el procedimiento de liquidación patrimonial ha establecido expresamente que no se deben hacer pagos a los acreedores. Fíjese, eso en realidad es un gran beneficio. Por lo tanto, los jueces civiles municipales, que son los que tienen la competencia, ofician a los empleadores para que detengan esos salarios, esos embargos de salario. ¿Por qué? Porque y eso normalmente ocurre con los fondos de empleados. Ocurre, sí. Para suspender, para que si los empleados están ya incursos o ya adelantando un trámite de negociación de deudas, las libranzas cesan, o sea que no hay descuento de dichos sueldos. Así debería ser la interpretación correcta de la ley, y así lo ha establecido también muchos conceptos del Ministerio de Justicia y del Derecho. Hay un problema, eso sí, con el tema de las libranzas. El embargo dice taxativamente que se debe detener, pero respecto de las libranzas hay una discusión de lo cual los acreedores se están intentando aprovechar, y es que como la ley, a diferencia de la 1116, que es para reorganización, estableció que deben suspenderse cualquier tipo de pago dentro del procedimiento, hay acreedores que se intentan aprovechar. Me gustaría dar algunos nombres, pero no podemos dar los nombres en específico. Pero la verdad es que la mayoría de los bancos, en un 95%, cuando el conciliador les envía una notificación de que deben dejar de recibir pagos, y lo mismo con los empleadores, acatan esa orden y entonces las personas empiezan a recibir su salario completo. Hay que mirar cada caso en forma individual, sí, doctor. Muy bien. Pues, Sebastián, no sé si tenemos quizás algunas preguntas. ¿Haremos una ronda de preguntas? Me parece interesante que se dé la palabra a la audiencia para responder las preguntas que a bien tengan que formular. Estamos dispuestos, por favor. Bueno, entonces ya abrimos tanda de preguntas. Vamos entonces a recibir sus preguntas, pueden escribirlas para ver cómo les podemos ir guiando. O sea, la verdad es que esta ley en realidad es una luz, una salida, pero si no se usa bien, ustedes pueden arriesgar su patrimonio, entonces tienen que tener ahí una buena asesoría. Bueno, hay una señora que se llama María Elena Camacho y pregunta: tengo 3 deudas con bancos, de los cuales con 2 tengo mora aproximadamente de 4 años y con una entidad financiera. Estoy al día, pago vehículo y es del banco, puedo aplicar para la ley de insolvencia. Todo esto obedece a que no he tenido un ingreso fijo para poder ponerme al día. Entonces, pues si no se le puede igual responder la pregunta, tenemos el botón donde la gente se puede escribir, pero no sé si le podrá
Pues sí, claro que sí. Aclárame un dato, Sebastián. Dice que tiene 3 obligaciones y que 2 están en mora hace más de 4 años. Estamos Sí. analizando el caso de la señora María Elena. Bueno, sí, señora María Elena, usted que si tiene más del 50% de su pasivo en mora, usted puede acogerse a la ley y negociar. Si usted no tiene ingresos fijos, seguramente usted podrá al menos disponer de una cuota fija. ¿Okay? Una cosa es que nosotros tengamos ingresos no fijos, pero sí podemos comprometernos a algo fijo. Y con ese monto fijo, usted puede entonces acogerse al procedimiento. Hay personas que también nos ha sucedido que no tienen cómo enfrentar las obligaciones, pero quieren entregar el carro o quieren vender el carro y así salir de sus obligaciones. Pues y no tenían trabajo, pues esa también es una forma de llegar a un acuerdo de pago. Entonces, tener o no tener trabajo fijo y estable no dice la ley que sea un impedimento para que usted se acoja. La señora Elvia Zuluaga pregunta si el inmueble es patrimonio de familia, ¿qué ocurre? ¿Lo explica usted o yo, doctor? Esa es muy buena pregunta. Bien, los inmuebles pueden tener dos protecciones, o sea, se pueden, hay dos figuras. Una, que es la afectación a la vivienda familiar para un inmueble que sea destinado que hubiese sido destinado a vivienda familiar, en el cual ese inmueble está totalmente protegido. Igual pasa con el patrimonio de familia. Si el inmueble que se adquirió y se constituyó sobre el patrimonio de familia, dicho inmueble está totalmente protegido. O sea, ¿qué entraría a los acreedores? El resto. Lo que no esté protegido por afectación a la vivienda familiar o por patrimonio de familia. O sea, que si el inmueble está protegido, está blindado e intocable. Yo quisiera agregar ahí un poquito para ahondar en eso. Hay que hacer, eso sí, una pequeña distinción. Recordar si todavía estamos pagando o no el crédito hipotecario. Es importante eso. Porque por favor, ya que eso, a mí no hice esa precisión, no hice esa precisión, le agradezco que lo haga porque ha de lugar. Entonces, si usted todavía está pagando su crédito hipotecario y usted constituyó una afectación a vivienda familiar, porque el patrimonio familiar inembargable no aplica cuando todavía estamos pagando el crédito hipotecario, solamente el acreedor hipotecario podría pagarse respecto de ese bien, solamente ese acreedor, pero respecto del resto no, lo protege completamente. Respecto entonces, por ejemplo, de las tarjetas de crédito o de cualquier, no entra, no le paga. Ahora, si usted ya pagó su crédito hipotecario y tiene deudas y constituyó la afectación a vivienda familiar o de patrimonio de familia inembargable, ahora sí, la casa está 100% blindada. En el procedimiento de liquidación ni tampoco en el de negociación van a poder tocar ese bien, a menos que la persona voluntariamente lo quiera entregar, pero eso es algo que naturalmente no se recomienda porque la idea también es que usted salvaguarde su patrimonio, que ha sido por lo que en el fondo usted ha trabajado toda su vida, ¿no? Entonces, muy buena pregunta la del patrimonio familiar inembargable. Muy bien. Nos pregunta Gabo Contreras cuáles son los requisitos para poder tramitar el proceso. Bueno, vamos a repetir entonces cuáles son los requisitos. Primero, ser una persona natural no comerciante. Ese es el número 1. El número 2, que usted tenga 2 o más obligaciones. Número 3, en favor de 2 o más acreedores. Y número 4, que al menos el 50% de sus obligaciones esté en un estado de cesación de pagos. Esa cesación de pago se manifiesta a través de 90 días hábiles en mora o, dice la ley, o sea, hay una segunda opción para estar en cesación de pago, es que ya lo hayan demandado a usted a través de 2 procesos jurídicos diferentes, ya sea ejecutivos o de jurisdicción coactiva. Esos son los requisitos. O sea, son, repitiendo, porque creo que esto es muy importante, persona natural no comerciante, 2 o más créditos, vencimiento mayor a 90 días hábiles y si ya hubiese demandas ejecutivas, también que sean de 2 o más. Y tener 2 o más acreedores. Por supuesto, 2 o más acreedores. Igual invitarlos a que llenen el formulario porque ahí hacen un filtro, entonces
Por favor, doctora Tania. Ok, en estos momentos estamos enviándoles a través de esta transmisión un link para que ustedes puedan llenar un formulario. En este formulario ustedes van a poder obtener más información y si necesitan una asesoría, por supuesto que nosotros les vamos a apoyar en eso, así que por favor no duden en llenar este formulario para que puedan profundizar más aún en sus dudas y también poder tener la ayuda profesional que siempre hemos dado aquí en la notaría 19. No sé si tenemos más preguntas, Sebastián. Sí, hay bastantes, pero ya les comento otra más. Sofía Baldor dice, no hay bienes para liquidar y los acreedores no aceptan acuerdo de pago. Sin embargo, ¿se va a liquidación? Si no hay acuerdo de pago, así es un efecto en el fondo obligatorio. Necesariamente se va a la liquidación. No hay cómo, en el fondo, evitar los efectos de no haber llegado a un acuerdo de pago. Entonces, insistimos, si lo que usted busca es negociar y salvar sus bienes, entonces tiene que ir muy bien asesorado. Si usted lo que busca es entregar sus bienes porque son muy poquitos y porque sus deudas son muy altas y a usted le conviene el procedimiento de liquidación, entonces lo mejor es presentar un acuerdo de pago y que los acreedores del fondo decidan si votan positivo o no para que luego se le dé apertura con un no al procedimiento de liquidación patrimonial. O sea que aunque se carezcan de pocos bienes o no haya existencia de bienes dentro del patrimonio, se puede iniciar el proceso que puede llegar a una liquidación obligatoria con cero patrimonio para ofrecerle a los acreedores y terminará con la solución que ya habíamos señalado de que hay extinción de las obligaciones. Este es un punto bien importante. Aunque no haya bienes o aunque los bienes sean insuficientes, se extinguirán las obligaciones en el proceso de liquidación judicial obligatoria. Así es, pero usted debe solicitar ese procedimiento, no es algo que se le vaya a aplicar. No puede ir directo allá, tiene que pasar por el trámite notarial o de un centro de conciliación. Así es, entonces no crean que por el hecho de cumplir todos los requisitos, ustedes en el fondo van se van a beneficiar automáticamente de los efectos de la ley. Ustedes deben solicitar el procedimiento para que se les generen estos efectos. De lo contrario, van a empezar a hacerse esas ejecuciones individuales satélites que yo les dije que nunca, en el fondo, les van a intentar quitar todo y nunca van a terminar de pagar. Entonces, ese es el gran problema que vio el legislador y que puso, en el fondo, en nuestro Código General del Proceso para ayudarles a ustedes a reemprender, a tener una segunda oportunidad. ¿Alguna otra pregunta? Gloria Navarro nos pregunta, ¿hay un término definido para el pago de todas las obligaciones? La señora Gloria Navarro entonces nos pregunta si hay un término definido para pagar todas las obligaciones. No hay un término definido. La ley lo que establece es un porcentaje de votación de parte de los acreedores de acuerdo al plazo en el que usted ofrece a pagar. Es decir, si usted ofrece pagar en 60 meses, 5 años, necesita usted el 50% de los votos. Pero si usted se excede de 5 años, la ley se pone un poquito más exigente, doctor, y lo eleva al 60%. Eso quiere decir que no hay límite. Más, eso no quiere decir que usted pueda decirle a los acreedores que les va a pagar en 1000 años. Tiene que ser una propuesta razonable. Y la razonabilidad, por ejemplo, para pagar créditos que no tienen ninguna garantía, que no tienen un crédito hipotecario, que no tienen una prenda o una garantía mobiliaria, normalmente sería pagarlos en 5 años. Pero cuando hablamos de créditos hipotecarios, 120, 180 meses para pagar suena razonable porque hay garantías y son créditos también más grandes. ¿Cómo se saca la cita para una asesoría personalizada? Pues invitarlos al botón. Nos preguntan cómo sacar una cita para tener una asesoría personalizada. Pues por favor, llenen el formulario que en estos momentos estamos compartiendo con ustedes para que podamos contactarlos y darles una asesoría personalizada. El señor Sergio Paniagua nos pregunta, ¿se extinguen todas las obligaciones y se crea una sola nueva? Se extinguen todas las obligaciones. Señor Sergio Paniagua. Sí, señor Sergio, si estamos hablando del procedimiento de liquidación patrimonial, se extinguen todas las obligaciones, pero no hay una nueva. Se terminó ese procedimiento, usted no le va a deber nunca más a nadie. Salvo a los nuevos acreedores que
Claro, eso es una... Si usted se endeudó después del procedimiento de liquidación, pues claro, tiene que responder esa nueva obligación. Lo que me recuerda, doctor, que no podemos pedir estos procedimientos sino hasta 5 años de finalizados. O sea, no puedo yo acogerme al procedimiento y una vez finalizado al año siguiente volver a solicitarlo. Dice la ley que son 5 años desde terminada la liquidación patrimonial y del acuerdo de pago 5 años desde finalizado el último pago. O sea, no puedo instaurar sucesivos trámites de negociación. Hay ahí una limitación. Entonces, cada 5 años finalizado cualquiera de los dos procedimientos, usted va a poder acogerse nuevamente a la ley. Pero la idea, después de 5 años determinado en la liquidación patrimonial, o sea, de cerrado el proceso judicial, y en el acuerdo de pago desde que usted pagó la última cuota. Muy interesante. Gracias, señor Paniagua. Fue interesante esa pregunta. Muy buena su pregunta, sí. Bueno, ¿cuántas preguntas más para...? Yo creo que para no ser muy fatigoso y tener materia para una siguiente sesión, yo creo que podemos contestar 2 más. Claro que y las siguientes preguntas pueden ser enlistadas para la siguiente sesión. Okay. Por favor, invitar a que compartan esto en sus redes sociales, a sus compañeros. Igual el video va a quedar grabado y el formulario para que lo compartan, y a algún familiar que pueda inscribirse también. Bienvenidos a... Bueno, yo creo que esta sesión de trabajo puede ilustrar y ser, digamos, comprensible a muchas personas. Por favor, si ustedes conocen personas a las que les pueda ser útil esta presentación, esta exposición directa, por favor, compártala. Y con esta primera sesión seguramente damos pie o inicio a unas subsiguientes sesiones a partir de inquietudes que ustedes mismos formulen. Bueno, el señor Raimundo Londoño dice, en el caso de la sociedad conyugal, ¿qué ocurre cuando los bienes están en cabeza del cónyuge ajeno a la situación? Perdón, a ver, si existe sociedad conyugal vigente, la sociedad conyugal es una comunidad patrimonial, pero obviamente que lo importante para no verse afectado en esto es que los bienes, si están en cabeza únicamente de la persona, o solamente, digamos, están afectándose los bienes que estén en cabeza del deudor. Los bienes que estén en cabeza del deudor, así sean de la sociedad conyugal. Así sean de la sociedad conyugal. Quiere decir que la única forma en la cual yo puedo proteger bienes que siendo de la sociedad conyugal no se vean afectados por este proceso de negociación es que estén a nombre de la pareja o el cónyuge. Por si están a mi nombre, pues los bienes que estén a mi nombre son prenda común de los acreedores. Entonces, ahí voy a afectar también el patrimonio indirectamente de mi cónyuge. Con lo cual, los bienes sociales que estén a nombre del deudor son los que van a ser prenda común de los acreedores. Los que no estén a nombre del deudor no tienen problema. Así es. Entonces, en resumen, si usted está casado y los bienes están a nombre de su esposa y no hay ningún a nombre suyo y usted se quiere acoger al procedimiento, los bienes de su esposa no tienen por qué venir a responder al procedimiento de insolvencia. En cambio, si ustedes comparten alguno en 50 y 50, pues usted responde sí, pero por el 50%. Su mujer o su esposo conservan su 50%. Y repito, como lo habíamos comentado antes, iniciar un proceso de negociación de deudas no es causal de liquidación de la sociedad conyugal, ni causal de la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. No sé si quedó claro. Okay. ¿Una pregunta más? Sí. Última pregunta. Vamos a ver quién es el afortunado que va a ser seleccionado el día de hoy. Pero no se angustien porque van a poder encontrar una asesoría siempre honesta. Así que los invitamos a inscribirse en el formulario para que podamos contactarlos.
Dice Eduardo González, ¿me acojo a la ley y me quedaría una sola deuda o cada una independiente? Pues yo creo que lo que está preguntando el señor Eduardo González en este caso es si cuando vamos a negociar y negociamos con todos los acreedores y yo dispongo de una suma única mensual para pagar, ¿me quedo con una sola deuda o le sigo pagando a todos estos acreedores? Yo creo que esa es la pregunta. Pues en realidad usted le sigue pagando a todos sus acreedores en forma individual. No es que usted vaya a tener que hacer un depósito en alguna entidad y que esa entidad se encargue de repartir. En realidad lo que se reparte es el monto máximo que usted tiene y es usted mismo quien le paga en forma individual a todos los acreedores. Por lo tanto, sigue conservando la misma cantidad de obligaciones. Solamente que se ordenó esa cantidad de obligaciones que estaban cobrándose cada una en su cuota independiente, se ordenó de acuerdo a su capacidad de pago actual. Eso es. Y adicionaría algo. Se conserva la misma cantidad de acreedores, o sea, no se consolida una sola deuda, y se le paga a cada acreedor según su porcentaje de participación en el total de los pasivos. Es decir, que se respeta la proporcionalidad. A los que tengan mayor proporción de crédito, en esa misma proporción se les hace el pago mensualmente. Así es. Hay una pregunta ahí que me llama la atención, dice Sofía Baldós, ¿y si no hay bienes para liquidar? Reforzamos, si usted no tiene bienes para liquidar y lo que busca es la liquidación patrimonial, finalizado ese procedimiento, se genera este perdonazo con el que hablamos el doctor José Miguel. Se van a entonces extinguir esas obligaciones y ya nadie más se las va a poder cobrar. Muy bien. Pues bueno, ha sido un bonito ejercicio, Bueno, ¿no, doctor? Ha sido un gusto compartir con ustedes. Me parece que gracias a su retroalimentación y a sus sugerencias podemos hacer que la siguiente sesión sea igualmente provechosa, igualmente contributiva para que recuperemos el equilibrio y lo que dije al comienzo, la dignidad financiera. Así es, usted merece descansar, usted merece ir a la cama y no tener que pensar en deudas. En realidad, esta es su segunda oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, entonces. Bueno, mucho gusto de estar con ustedes. Que visiten la página endeudado.com, que ahí encuentran todos los formularios. Okay. Van a encontrar en la página endeudado.com respuestas a todas sus dudas, así que también pueden revisar esta página web para que podamos tomar contacto con usted. La información la van a encontrar en la página de la notaría 19.org y si necesitan una asesoría van a poder siempre encontrarnos en la página endeudado.com. La página de la notaría es notaria19bogotá.com. Okay. Ahí hay unos contenidos informativos, igualmente en endeudado.com hay también información ilustrativa que amplía exhaustivamente lo que hemos aquí participado con ustedes. Bueno, hasta luego, les deseamos muy buena tarde y estamos aquí siempre atentos a atender todas sus dudas. Bueno, ojalá que salgamos adelante de esta pandemia pronto y de todas estas circunstancias que nos limitan la actividad profesional. Gracias. Hasta luego, buena tarde.